Buen día Lucio, ¿cómo estás? Estamos por ver si podemos iniciar. Ahí le avisamos a Alejandra que se sume al vivo. No sé si me escuchás bien o por ahí tengo que levantar un poco más el tono de voz. ¿Se escucha bien, Lucio? ¿El audio? Bien. Ahí yo ya le invité no es que le invité, ya le avisé a Alejandra que se sume al vivo. Entonces podemos compartir un momento el encuentro con ella, digamos, a ella ya se sumó, ya la vamos a invitar. Eh, Hoy el encuentro que tantos vinimos programando en la semana. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, con la ¿Vos me tecnología escuchás con que lo eco? logré. ¿Vos me escuchás con eco o me escuchás bien? Te escucho bien. Ah, bien, bien. Bueno, yo te escucho No bien. sé cómo se me escucha. Ah, bueno, perfecto. Esperemos que no ladre la perra, sino Sí, o el se gato también que incluye, suele andar para sí, arriba la biblioteca, digamos. Es parte de se la incluye cotidianidad. esta charla, claro. Bueno, ahí Vamos. se va sumando la gente que nos está viendo. Este es un ciclo de encuentros virtuales que lo denominamos Quédate en casa, obviamente en alusión a la situación por la que estamos pasando. Hoy vamos a hablar con Alejandra Faciuto. Ella es licenciada en Trabajo Social, es especialista en Planificación y Gestión en Política Social, trabaja en el Consejo de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Buenos Aires y también trabajás en la Universidad Nacional de Buenos Aires. eh, Como jefa de trabajos prácticos de Trabajo Social uno y 2 de la carrera de Trabajo Social. ¿Es así, Ale? Digamos, estuve cuando se llamaba la materia Trabajo Social uno y 2, era ayudante. Ahora, digamos, se jubiló Adriana Facio, que era la titular de la Cátedra de Niñez, Familia y Derechos Humanos, así que he quedado yo a cargo y estoy en taller uno. En Ah, taller uno, digamos que tiene que ver con las prácticas preprofesionales de la Universidad de Buenos Aires. Pero así. bueno, tampoco es. Hay que tener tan actualizado el currículum. Importante, trabajadora social, por sobre Eh, todas las cosas. Eso. Y también autora de este libro que se llama La Sociedad de Beneficencia, que es un texto obligado para nosotros en Corrientes, en la cátedra Historia y Fundamento, los leemos a este texto, así que bueno, contanos cómo surge ese texto. Sí, antes que nada, gracias por utilizar el texto, así que muchísimas gracias. Y es algo que me gusta mucho, que me interesa mucho el tema. Yo pertenezco, actualmente se llama Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, porque como, bueno, saben, se derogó la ley, la vieja ley de patronato por suerte, y se sancionó la ley 26061, así que esto creó una nueva institucionalidad para repensar la niñez y para garantizarles derechos, pero yo ya venía trabajando de lo que era el viejo Consejo Nacional del Menor y la Familia. Y cuando había un registro donde se archivaban, se llevaban legajos de cada intervención que se hacía con un niño, con una niña o con un adolescente. En ese momento se denominaba menor y lo teníamos que llamar así porque la ley, digamos, estaba vigente y era una característica de esa institución que inclusive cuando se encabezaban los informes se ponía así menor. Y cuando voy a registro, había un lugar donde se archivaban los legajos o por ahí se iba a buscar si había un legajo ya, se había intervenido en esa institución, vi como una pila de legajos que los veía muy antiguos y que pertenecían a la casa de niños expósitos. Y me interesó mucho. Yo en ese momento pensaba, la verdad, escribir sobre la Fundación Eva Perón, porque estaba haciendo la maestría y era para el trabajo de especialización en planificación y gestión en política social. Y me llamó mucho la atención, como que me emocioné al verlos.
y como trabajaba en esa institución los pude pedir y me los llevé, digamos, con un digamos, bueno, uno tenía que firmar un papel y me puse a hojearlos y me pareció algo increíble y aparte yo decía, por ahí uno siente con esos documentos como que, bueno, es un papel o quedó ahí, digamos, o pasan archivos en eso, o inclusive, digamos, ahora también en la actualidad. Y no era solamente papel, era la historia de alguien, digamos, contada por una institución y lo que había, y eso también determinaba qué opinaba la institución o cómo lo consideraba la institución. Y empecé ahí a indagar y a ver los legajos, tenía la suerte de poder acceder a ellos, y ahí me decidí por escribir sobre la sociedad de beneficencia, aparte porque era la historia de la institución a la cual yo pertenecía. Y yo creo que desde algún lugar uno tiene que conocer la historia, tiene que conocer la institución en la cual uno se desempeña. Y además me resultaba en ese momento cómico porque cuando veía, había como un cambio en los registros, cuando veía, digamos, legajos ya del año 1910, 1900, había como una forma de escritura y en las tapas lo que se registraba muy parecido a lo que era en ese momento, digamos, que lo estaba viendo. Y cómo hay cosas que se transmiten en la institución de boca a boca, porque yo me acuerdo que, no sé, la primera vez muy poquito que había ingresado, voy a un piso, existía un programa que era más externa. Entonces me agarró uno y me retó y me dice, no, esto va escrito, no va escrito, no sé, del lado derecho, se pone del lado izquierdo tal cosa, y por supuesto lo hice, y yo debo haber hecho lo mismo, cuando ingresó alguien le debo haber dicho como gran, sábelo toda, eso no va ahí, se pone de tal lado. Y uno veía los registros anteriores y tenían la misma forma, casi de escritura y de reordenamiento, y digo, no es que todos habían indagado sobre la sociedad de beneficencia, pero digamos, había algo que se estaba transmitiendo y decía, ¿qué más se transmite aparte de esto, no? Y qué implicancias tenía. Y me emociono cuando hablo del tema, me apasiona. Yo Así que creo, bueno, eso fue el motivo. yo soy un poco obsesivo con la historia del trabajo social porque me parece que así como vos lo estás transmitiendo en tu experiencia, creo que muchos de nosotros seguimos repitiendo prácticas que históricamente han estado instaladas y no sabemos, digamos, o a veces lo presentamos como el avance, digamos, ¿no? Que en esta institución se hace de esta forma y en realidad es una práctica que se viene haciendo desde los orígenes, digamos, ¿no? Yo quería hacerte una consulta sobre este texto, que vos nos cuente por qué nace la sociedad de beneficencia ahí en ese contexto histórico en Buenos Aires. Sí, todas las instituciones como que tienen un porqué, digamos, no solamente a ver a alguien se le ocurre una idea o quiere extrapolar. En ese momento era la conformación y la consolidación del Estado argentino, lo que esto implicaba, digamos, una nueva institucionalidad que se estaba formando, el romper con la iglesia, las corrientes migratorias, todo lo que esto implicaba. Entonces no era algo solamente por bondad o por querer cambiar las cosas o tecnificarse, no sé, en relación a esa época un poco más. Eran instituciones que venían a contribuir para formar ese nuevo país y que estaba orientado a un modelo determinado. Entonces eran instituciones, digamos, que nacen como de control y que también ellas, yo digo instituciones incluso porque pude presentar mi tesis de maestría en intervención y ahondé sobre la sociedad de beneficencia y sobre otra institución, el patronato de la infancia. Entonces esas Ah, instituciones respondían a formar eh, a esos niños, niñas y adolescentes que también eran considerados un peligro y con sus familias, porque bueno, cuando se trasladaron, digamos, acá de sus países de origen, si bien hubo un rompimiento de los lazos sociales, porque dejaron todo y se vinieron acá, acá también se constituyeron, digamos, en personas que amalgaban sus propias costumbres, sus propias ideas con las propias que existían acá y también construyeron nuevos lazos sociales. Y esto en un momento determinado era peligroso porque, digamos, porque tenían su propio idioma, porque defendían sus derechos, y había que controlarlos y una forma, digo, dicho así muy, no sé si burdamente, pero bueno, había que controlarlos, había una ley de educación y también
surge la necesidad, digamos, de estas instituciones, también promovieron y fueron partícipes para que después se legalizara a través de una ley nacional que fue la 10.903. Y esto también marcaba qué lugar debía ocupar cada uno dentro de lo que se estaba construyendo como país y como nación. Y pensaba, Ale, Interesante. que también esta gente venía con una idea que no era la idea que tenían de Estado los que pensaban al Estado en ese momento. Digo, mucha idea socialista, anarquista, más que nada, ¿no? Que los hacían ver como más peligrosos. Sí, esto preocupaba mucho porque significaba, digamos, protestas, eh, inclusive, digamos, que por ahí quedaban fuera del sistema escolar, entonces estaban en la vía pública, ellos participaban en este momento, en ese momento no había como una distinción que tenemos ahora entre lo que es la niñez, la adolescencia, era como prácticamente pasaban a la adultez, se ubicaban también laboralmente en lo que presentaba esa nación en ese momento, se vinieron a las grandes ciudades, porque si bien eran para poblar, ¿no?, entre comillas, la República, lo que era la República, digamos, las tierras estaban en manos de unos pocos, entonces, digamos, como se puede decir también en la actualidad, digamos, daban mayores posibilidades las grandes ciudades, entonces se quedaban en el puerto y nacía una nueva sociedad que ponía en peligro a ese orden y esa mirada que se tenía de Europa, que no era precisamente la mirada que se quería extrapolar acá, Claro. digamos. No eran los franceses, los ingleses o la visión de la ilustración, digamos. Venían con sus propias ideas, venían a trabajar y había, como decir, adoctrinarlos, formarlos para que contribuyeran a ese proyecto de país, que podemos decir, por supuesto, hubo diferencias, porque hubo diferentes, digamos, personas que ocuparon las presidencias en esto y la gobernación de Buenos Aires, en esto de la constitución, digamos, de la nación. Pero al fin y al cabo había un proyecto agroexportador que si bien algunos como que lo determinan hasta el 30, en realidad siguió más, digamos, el periodo del libro, digamos, toma hasta más o menos 1944, 1945, y esto se sostuvo en sí, digamos, la ganadería, el modelo agroexportador, ubicarlos para el campo, digamos, y en todo Claro. lo que, las tareas vinculadas a él, que era como una forma también que el país utilizaba, digamos, para el ingreso de sus recursos, cómo se mostraba, ¿no? El Claro. granero del mundo. En este trabajo que vos hiciste, hablas sobre las obras que realizó la Sociedad de Beneficencia. ¿Qué obras dejó a nuestra sociedad, de esta sociedad? Mira, yo digo la intervención se basaba, y voy a decir algo que esto, porque indagué más para mi tesis de maestría, que espero que pase a defensa, que entregaba máquinas de coser. En esto es algo. Ah, No se puede creer, lo descubrí leyendo las memorias, esto es como algo nuevo, no está en el libro, es como les y, traigo la primicia. y fíjate, Digamos, Alejandra, que tenía, nosotros tenemos la idea que Eva Duarte era la que estaba entregando sí, máquinas. bueno, fue como no los quiero desilusionar, pero la Sociedad de Beneficencia también entregaba máquinas de coser, digamos, desde otra No te perspectiva, puedo por creer. supuesto. Tenía Claro, la parte de los institutos, no, y era mayoritariamente, digo, se daba, que todos decimos, a ver, en el encierro, digamos, se daba dentro, claro, la intervención dentro de esos ámbitos, y podríamos decir que abarcaba toda la vida de las personas, era desde el nacimiento, inclusive cuando egresaba, también había instituciones para los egresados, digamos, que los volvía por ahí a alojar, e inclusive también tenía hogares para la tercera, digamos, edad, porque bueno, eh, abarca, y hospitales, digamos, era muy importante en la sociedad de aquel entonces. Pero también como que podemos tomar otras prácticas que tienen que ver con la intervención. Como por ejemplo que había un fondo, que esto digo, es nuevo, está en la tesis, un fondo de pobres que otorgaban algunos, ah, que intentaban otorgar algún subsidio, daban claro, máquinas claro. de coser, y esto también de las máquinas de coser es interesante, y el Padelay también había escrito en una de las revistas que tenía, porque en ese momento
digamos, con Ah, esto de lo que implicaba, digamos, el avance, la máquina de coser y lo que costaba hacía que la mujer tuviera que salir del ámbito laboral. claro, Entonces esto era visto que no podía quedarse en su casa al cuidado de los hijos, entonces se querían hasta ofrecer, digamos, mejor que permanezca en su casa. Entonces esto era para cuidar la moral, digamos, de la familia y para que, y al cuidado de sus hijos, digamos, se claro, tendía también a esto. Pero también incluso los premios, digamos, a la virtud, esto también es una forma de intervención, una forma de disciplinar, y si uno ve los nombres que tenían los premios a la virtud, digamos, claro. voy a decir, no me acuerdo ahora un nombre específico, pero como si dijera, ver a la mujer que tiene 7 hijos y Claro. sufre y Así, padece, pero es abnegada y no protesta, y se le da un claro. diploma y una medalla y X Yo cantidad de pensaba, dinero, yo pensaba, Ale, digamos, ahí está marcando. quiero hacerte un parate con la entrega de Sí, perdón, premios. sí, Porque generalmente cuando vos contás o cuando uno intenta transmitir cómo era la ceremonia de la entrega, dónde era, los que no hemos ido nunca a Buenos Aires no conocemos, digo, los edificios, digo, la imponencia de esos edificios en ese entonces, y lo piensan, y los estudiantes lo piensan más como una entrega de premios tipo así, Martín Fierro, en donde había rubros, digamos, y había postulantes, digo, ¿eso era así o no era así? Digo, ¿quiénes eran los que concurrían a esa fiesta? Cualquiera podía ir ahí, o la gente tenía que, no sé, había tipo entradas VIP, después iba todo como la popular, algo así, digo, ¿cómo era? la popular no iba tanto, no. Era, por ejemplo, iban todas las, digamos, o por supuesto, la élite de ese momento, digamos, las damas que componían, digamos, la sociedad de beneficencia, las que habían algún momento transitado también, digamos, en la comisión directiva dentro de esa institución, por supuesto, también las representaciones diplomáticas que había, Ah, era una velada de gala que se hacía donde mostraban todo el lujo y todo el esplendor, la gente mm, de la élite también que donaba dinero, digamos, porque en un momento Bernardino Rivadavia instituye como 4 premios, pero después la gente también podía instituir otros, digamos, no sé, yo, Alejandra mira, Facciuto, quiero dar, dono 100 pesos para la enfermera mejor que se desempeñó, el enfermo que se portó mejor ante la adversidad. Entonces, eran veladas donde mostraban todo su esplendor, toda su vestimenta, toda la opulencia, y claro, era el escenario donde transitaban estas mujeres y transitaban las personas y eran mostradas, digamos, a toda la sociedad, otorgándoseles un diploma y una, digamos, medalla, y se premiaba, digamos, esas virtudes que las podemos considerar como digamos, el no protestar, el claro, acallamiento, el hacer lo que las instituciones o la sociedad esperaba de ellos. Y claro. esto también es una forma, digamos, de intervención y de demostrar, si vos te portás, entre comillas, bien, mirá lo que está, vas a recibir un premio y nadie por ahí quiere quedar afuera, en cambio, Claro. vas a ser castigado si no si no seguís estas pautas que la sociedad está, digamos, determinando, y la sociedad no eran pautas consensuadas, eran pautas, por Claro. supuesto, o el modelo que determinaba una élite gobernante o una élite económica que se compartían, porque digo, el Estado tampoco es como una entelequia, a ver una persona que llega, digamos, está conformado por un juego de actores, por disputas, y ahí estaba precisamente determinado qué lugar, digamos, hacia quién ese Estado primero en conformación y después ya conformado en sí, digamos, a favor de qué grupos, digamos, desplegaba todo su accionar en ese momento o en ese Claro, periodo, en realidad. claro. Una consulta que quiero hacerte es, ¿cuál era el rol de la mujer en esa sociedad de beneficencia? ¿O cómo lo pensaban al rol de la mujer estas mujeres de la élite que vos nos estás contando?
Sí, yo digo que, digamos, se posicionó la mujer, por supuesto, digamos, alguien me puede decir, tampoco eran Juana Zurduy, ni tampoco pretendía, digamos, serlo, si nosotros lo hacemos como un paralelismo a lo que es en la actualidad, digamos, la lucha de las mujeres por los derechos, la igualdad de género, la diversidad, obvio que estaban muy lejos de serlo, pero yo digo, uno lo tiene que contextualizar también, digamos, Claro, extrapolar. Yo a veces digo en niñez, incluso digo, a ver, nosotros estamos con el paradigma, la ley 26061, digamos, a ver, digamos, considerar a los niños, niñas y adolescentes, obvio, como sujetos de derechos para garantizárselos, pero habría que ver a lo mejor 40 años después, digo, capaz que dicen, ay, qué barbaridad lo que hicieron. Y nosotros en este claro, momento lo vimos como algo, digamos, no, no, como digo, no quisimos ser patronato, claro, digamos, no tenemos nada que ver con eso. Digo, en ese momento la mujer, por más que fuera de la élite, la mujer acompañaba al hombre, estaba para las tareas del hogar, por eso, digo, haciendo, sí, viendo en la actualidad, digamos, para lo único que servía, fue elegida porque sabía cuidar a los chicos y podía transmitir, además, desde esta élite a las otras mujeres, digamos, que no pudieron claro, educarlo en lo que tenía que ver la moral, las buenas costumbres o lo que se esperaba de esa época, digamos, la designaron a ella, era una cosa menor, pero esa cosa claro, menor, ellas la utilizaron. Digamos, a ver, ellas se sentaban y peleaban el presupuesto, se iban a Europa y viajaban a exponer en los congresos también nacionales, bueno, se iban a diferentes países, se iban a comprar las telas para vestir a los expósitos. Digamos, esto las posicionó desde otro lugar, que si no hubieran participado, por ejemplo, en la sociedad de beneficencia había otras instituciones, las más relevantes en esa época fueron la sociedad de beneficencia y el patronato de la infancia. De hecho, el patronato de la infancia sigue existiendo, claro, sí, digamos, en la actualidad. está No vigente. hubieran podido hacer nada de lo que hicieron, absolutamente nada. Y hubo en un momento determinado, yo leyendo lo del Padelay, no aceptaban mujeres en la comisión directiva, pero habían creado como una comisión auxiliar de damas. Y se ve que no lo cuenta el libro y no lo encontré en las actas, pero hubo una dificultad entre la comisión de hombres y la comisión auxiliar, y ellas se posicionaron y presentaron las renuncias todas. Entonces se ve que era un escándalo y al final lograron lo que ellas querían y no renunció ninguna. Así que desde ese lugar marcaban poder que desde su casa no lo podían hacer. Y ellas Claro, determinaban, digamos, el manejo de fondos, cómo se distribuían, lo manejaban a discrecionalidad. La claro. ley 10.903 había creado el patronato de menores que aparece mucho después como organismo contralor. Y la sociedad de beneficencia no dejaba entrar a la gente del patronato de menores, que sería como el organismo del Estado que las tenía que controlar. Y tenían fuerza y tenían poder. Así que desde ese lugar, el rol de ellas, creo que vieron esa faceta para salir de ese ámbito y lo supieron manejar muy bien. Digamos, ser consideradas que no servían solamente para la casa y para el cuidado de los chicos, las posicionó en un lugar Claro. en la vida política que no lo podrían haber hecho si no hubieran sido partícipes de esa, por ejemplo, de esa institución o de las otras instituciones que habían, que eran laicas, ¿no? Que no Claro. estaban ligadas, aunque continuaba, digamos, no es que eran laicas y digamos, y no se casaban por iglesia, no tendían a que las personas, digamos, se casaran por iglesia, o estaban los institutos manejados, digamos, por órdenes religiosas, pero bueno, en realidad nacieron desde el rompimiento del Estado con la Iglesia, ¿no? Del Estado moderno que se instaura. Y por ejemplo, Alejandra, si yo quería ser socio de la sociedad de beneficencia, ¿cómo tenía que hacer? ¿Tenía que mandar un documento, algo diciendo que quería ser o tenía que tener algún requisito, qué sé yo, doble apellido o algo así? Sí, tenías que ser, digamos, pertenecer a una élite, no era que cualquiera, e incluso también eran estratégicas. Esto está en el libro de Norberto Alayón, que es hacia la historia del trabajo social en Argentina, y es muy interesante que digo, a veces parece el intruso, digo, de lo que era, pero bueno, esto marca, digamos que todos eran estratégicos, claro. Por ejemplo, quisieron que Mariquita Sánchez de Thompson fuera la primera presidenta de la Sociedad de Beneficencia y no podía hacerlo, digamos, por lo menos la Claro, primera, después apareció porque
que creo que era viuda, se había casado con el conde de Mendeville, francés, había un conflicto con Francia, entonces no convenía. Entonces de este lugar Ah, también eran estratégicos. Es muy interesante también. Norberto Layona escribió sobre, yo, bueno, porque me decidí profundizar sobre la sociedad de claro, beneficencia, pero digamos, claro. él también en su libro, digamos, tiene uno de los capítulos que habla sobre ella. Y bueno, digamos, esto también era la mujer, digamos, de la élite, y también, digamos, si bien no he encontrado escritos sobre eso, pero supongo también que debe haber habido una disputa de ellas, porque esto también le implicaba un posicionamiento hacia ella de ser la presidenta o la vicepresidenta Claro. y de tener un reconocimiento en esa sociedad de entonces. Sí, sí. Nosotros rescatamos una frase del libro tuyo de la Sociedad de Beneficencia, en donde se destaca que la mujer tenía un rol principal, o sea, tenía un rol ponderante en términos de enseñanza de valores, pero no cualquier mujer podía hacer eso, decís vos ahí en tu libro. ¿Por qué no podía hacer cualquiera esas cuestiones de Porque transmitir? porque la mujer, porque estaba depositado en la mujer de la élite. Ella era la que, digamos, que podía regular esto de instaurar las pautas morales. La mujer, de lo que sería la que venía la inmigrante, que vivía en los conventillos, digamos, era como un mal ejemplo. Por eso, después la Mm, ley de 1903, digamos, saca la patria potestad, digamos, en una mujer que no se ocupaba de los hijos, era una mujer en realidad que luchaba también, digamos, con su familia por las condiciones laborales, claro. que atravesaban por las situaciones de pobreza. Bueno, la guerra de los inquilinatos, digamos, cuando hubo un aumento y salieron las mujeres y salieron los niños con sus, digamos, esto no era lo que se quería transmitir, entonces lo que se intentaba hacer era, bueno, hay que suplir la ley 10.903, saca la patria potestad, pero también Mm, instaura algo que ya se venía haciendo desde antes, porque de hecho la sociedad de beneficencia es del año 1824, el patronato de la infancia 1992 y 1993 se constituye legalmente, y la ley claro. 10.903 es del año 1919. Muchas veces las prácticas vienen antes, interventivas, y después llega, digamos, podríamos decir, la ley para legalizarla. Yo te quiero hacer una pregunta así como muy de modo alumno, cuando uno va hablando y sobre tu texto, y llegamos a la época del peronismo, y yo creo que esto es reforzado en algunas producciones audiovisuales de alguna película que la hemos visto. ¿Es cierto que las de la Sociedad de Beneficencia no la querían a Eva Duarte? O digo, o Eva Duarte la odiabas a esta, digo, ¿cuál era la cuestión de fondo? Y sí, a ver, pensemos que con Perón los derechos aparecen en la Constitución Nacional y no es poca cosa. Entonces había una visión completamente diferente y la mujer de, digamos, la mujer de la élite y las élites gobernantes y de poderío económico no querían, digamos, disputaban esto, no lo soportaban, digamos, los derechos, se piensa de otra concepción la intervención con la niñez. Si bien Claro, había lo que por ahí denominamos ahora macro institutos, porque también, digamos, esto, digamos, responde a diferentes modelos de intervención, pero bueno, totalmente diferente, digamos, era pensar en el niño con derechos, en el niño con el juego. Miren qué importante esto, digamos, pensarlo y no pensarlo en una ubicación laboral, no prepararlo desde que sirva y que sea una mano de obra que no se paga, digamos, claro, sino que tenga derecho al juego, que tenga derecho a la educación, que tenga derecho a vacaciones, desde otra perspectiva totalmente, digamos, diferente, desde lo que hizo, convengamos que tuvo mucho más peso la Fundación Eva Perón, pero bueno, era claro, la esposa, digamos, del presidente, podríamos decir, si bien era una fundación, legalmente es una organización del tercer sector, pero digamos, acompañaba y más en demasía lo que era, digamos, los organismos del Estado, pero pensando en los derechos. Y esto claro, fue, digamos, y la élite gobernante no pensaba, digamos, en los derechos. Y podríamos decir también, a ver, en la actualidad, por eso digo, hay que ver la historia. Si claro. recordamos
cuando fue con el gobierno anterior de macrismo, creo que era González Fraga, que dijo, a ver, se pensaron que tenían derecho a tener un celular, un plasma e irse de vacaciones. Creo que incluso dijo al exterior. ¿Y por qué no? Claro, Digamos, aparte como si fueran elementos, a ver, ¿quién vive sin un celular? Digamos, ya claro. casi no está más el teléfono de línea, yo lo tengo como adorno, digo, no sé por qué no lo doy de baja. A ver, un plasma, ¿qué quieren? Un televisor, a ver, digamos, que algunas personas posiblemente hasta tengan un televisor blanco y negro, pero no estamos Claro. hablando, a ver, digamos, y así quisieran tener un yate, y quisieran tener un avión, ¿por qué no? ¿Por qué cierto grupo puede y ciertas personas no? Y esto es Así, volver, digamos, a ese pasado, digamos, sí, que hay que pensar. Y es terrible, pero los derechos, si bien los, que es cierto, y los tenemos todas, todas y todos por igual, muchas veces depende de quién esté representando ese Estado, si los garantiza o no, o a quién se los garantiza. Y esto también lo tenemos que pensar. Por así. eso, digamos, Evita, digamos, y Perón, había otra concepción y por supuesto se luchaba y de hecho se continúa en la actualidad, digamos, cuando se habla de cáncer, cuando en el sentido, digamos, a ver, uno quiere convivir con un cáncer, no, quiere extirparlo, digamos, bueno, y Ya, esto se reproduce, se planteó con Evita y se sigue reproduciendo, digamos. Hubo un ya, sector que tuvo preponderancia y que ocupó un lugar del cual antes no lo ocupaba, digamos, ya. que pudo, que apareció en la escena pública, que apareció para una sociedad cuando hasta ese momento no. Claro. Una Desde ese lugar. consulta que quiero hacerte también, Alejandra. Vos hablás de los modos de registros en la sociedad de beneficencia. ¿Qué destacás vos de ese punto? Digo, ¿qué se registraba? ¿Qué se quería transmitir en esos legajos? Porque viste que nuestra profesión, como trabajadores sociales, nosotros cuando elaboramos un escrito queremos transmitir algo a a quien interpelamos, a ese otro. Digamos, ¿qué se quería transmitir en eso? ¿O eran legajos simplemente administrativos? No, a lo mejor como lo vemos ahora lo podemos ver meramente administrativo. Yo creo que el registro dice mucho, casi hablar de registro teniendo a Alfredo Carballeda me da vergüenza, pero bueno, digamos, él es un experto, pero digamos, en el tema del registro, y por eso también es tan importante para nuestra profesión y esto también sirve como para revisar. No es un trámite administrativo, aunque nosotros estamos por ahí más ligados con el hacer. Es muy importante, el registro transmite, el registro visualiza a ese otro, a esa otra. El registro visualiza también nuestra intervención profesional, cómo la construimos desde nosotros, la construimos con ese otro, con ese otra, digamos, y esto marca la intervención. El registro demuestra qué lugar le estamos dando a esa persona. En los primeros registros de la sociedad de beneficencia eran hojas donde había un nombre, yo no sé por qué me recordé a uno Serafín, porque me llamó la atención, donde era un nombre, un número, por ejemplo, Serafín 524, Ah, mira, que había sido entregado y no había nada más. Y eso marca de la importancia, en realidad la no importancia que se le daba. claro, tipo Después, presidiario, nomás digo, o sea, no sé, González 528. claro, Listo. sí, sí. Es más, me he encontrado con registros. Una vez leyendo un legajo, ya después, hacia el 1900, cambió la forma de registro y ya había un legajo individualizado, Ah, que esto también implicaba más control, digamos, de este lugar. Yo por eso digo, no considero todo, incluso a veces como que se simplifica, y yo también lo claro, suelo hacer, y uno dice era objeto de tutela y ahora hablamos de sujeto de derechos. Yo creo que en ese momento, cuando se empieza un registro individual, también se constituyó en sujeto, no en sujeto de garantizar los derechos, pero en claro. sujeto de la necesidad, ese registro, la necesidad de identificarlo, también marcaba una necesidad de mayor, digamos, como control frente a al aumento de la población del país, al aumento de la población de chicos, ahora por ahí diríamos en situación de calle, en realidad digamos Claro. que vivían en los conventillos, que vendían periódicos,
que actuaban en política. Entonces esto es muy importante en un momento determinado que puede parecer anecdótico, incluso cuando yo en ese momento que era Consejo Nacional del Menor o Consejo Nacional de Niñez, que se seguía interviniendo, ahora el organismo tiene otra función por la 26061, Claro. muchas veces iban las personas que habían estado en diferentes institutos o que habían por los diferentes programas que existían en la institución y por ahí iban a buscar su certificado, una partida de nacimiento, a ver si estaba en el legajo o su, digamos, constancia, porque en el legajo se suele poner, aunque sea la fotocopia, Claro, digamos, o inclusive que estaba bautizado porque se quería casar y necesitaba, digamos, la fe de bautismo, digamos, un montón de información que constituían el legajo, más allá de la intervención de los y las diferentes profesionales. Y había ido uno a buscar un documento que estaba en el legajo y explica, lo hace, por lo general, esto de la burocracia por ahí en las instituciones, bueno, tiene que hacer una nota, si uno se la puede claro, buscar, entonces explica que lo que buscaba, no me acuerdo la verdad qué documentación era, que podía estar en el legajo de otra persona, y da el nombre, dice, porque en ese momento cuando, digamos, se habían ido al instituto, ponele que había dos Alejandra Faxiuto. claro. Entonces el director del instituto dice, es un lío, digamos, me confundo. Entonces le cambió el nombre para no confundirse, digamos, de ahora en más, no sé, una es Alejandra Faxiuto y la otra es Gabriela Faxiuto o Alejandra, no sé, López. Entonces le cambió el Claro, nombre, entonces decía que podía ser que su documentación estuviera en el otro, y uno ve el registro que va pasando por otras instancias de la institución, y una dice, esto puede ser posible porque en esa época se solía, claro, digamos, hacer esto. Entonces, bueno, esto marca el lugar, digamos, que se le daba a la persona. Es muy claro. importante el registro. El registro cuenta y tenemos que ver qué cuenta, digamos, antes y bueno, y tengamos en cuenta eso para ahora, digamos, en esta actualidad, digamos, qué clase de registro, qué registramos, por qué lo ponemos, esto marca algo, si lo escribo por algo es, desde qué Claro. lugar construyo ese registro. Otra Sí. pregunta que quiero hacerte por ahí, si vos nos podés desarrollar algo desde lo que sepas, ¿eh? ¿Cómo hacían estas mujeres, tipo, con los casos que llegaban, hoy hablábamos de los niños expósitos, digo, ellas iban a los conventillos, a las villas, vendrían a ser ahora, o mandaban a alguien, o mandaban a la policía, digo, ¿cómo era ese entramado? No sé si lo conocés, tenés datos históricos. Por yo lo que traté de ver, porque en ese momento ya existía la visitadora de higiene, bueno, había una categorización, después hubo como diferentes especialidades, podemos decir. Yo no encontré, pero no encontré registros, eso no significa que no hayan transitado, sí Claro. encontré registros en la sociedad, digamos, de beneficencia, que había escuelas, que se daba el curso por 6 meses, esto también lo dice Alayón, que al principio, si bien tenían como una duración de 2 años, digamos como que los hacían de 6 meses, esto lo vi visualizado en la sociedad de beneficencia, en una de las instituciones o en un hospital lo dictaban, pero no Ujú. encontré algo específico que dijera, yo en los legajos que revisé, Claro. digamos, sí había una B, había un libro de colocación y había una B que era de visita, que se ve que iban, no sé Ah, específicamente quién, si la inspectora, porque se habla de la inspectora a veces también, si esta inspectora en realidad no era una visitadora. claro. Y entonces iban, por ejemplo, había un libro que las colocaban en servicio doméstico y muchas veces las devolvían. Entonces decía, la devolvió por usar colorete, la devolvió porque tenía novio, pero estábamos hablando, o porque se quejaba del trabajo, chicas de 12 años que me imagino que Ay, eran, por supuesto, no. explotadas. Y a Claro, veces se claro. iba a ese domicilio a ver, y cuando se daban por ahí subsidio en el fondo de pobres, iba la inspectora y como que veía la casa y se seleccionaba, no estaban marcados porque eso lo vi en las memorias, no estaba como determinado, a ver, no pude encontrar qué cosas veí, digamos, para esta clasificación, porque iba a haber algunas y seleccionaba a las que Claro. ella consideraba, pero también, digamos, se hacía esto, pero principalmente la vida transcurría dentro de las instituciones, en la sociedad de beneficencia, digamos, como ir creciendo
en el sentido y pasando por diferentes instituciones, que de acuerdo a la edad, de acuerdo si eran en ese momento, digamos, separados también por sexo, y después seguía Ah, su tránsito. así es. La verdad que es un placer escucharte, Alejandra. Yo te he visto eh, dando una cátedra o algún encuentro en la Universidad de Asunción, acá en Paraguay, y Ay, digo, sí, ahí sí, logro estuve como visualizarte, digo, ¿quién es la que en escribe? Asunción y en Encarnación, fue muy interesante. Sí, Les agradezco eso también. sí, dije, bueno, ella es Alejandra, digo, a ella es la que la leemos y dije yo, qué buena oportunidad, no solo de poder entablar este tipo de conversa que por ahí en el libro no surge y poder como contextualizarnos un poco más en nuestro recorrido histórico de la profesión. Este, no sé si querés decir algo más que no hayamos hablado de ese libro. Bueno, seguramente va a haber un montón de temas, pero algo que vos quieras destacar, digo, no sé. Y a mí me parece, digo, bueno, incluyendo, digamos, de lo que pude, digamos, además profundizar, incluso también de la sociedad de beneficencia, como que prioritariamente, yo también lo he hecho, digamos, y era así, el tema de las instituciones y el encierro, pero también poder, digamos, después repensando como también los premios a la virtud, por ejemplo, como una forma de intervención, que a veces Mm, predominan una y no otras. Y esto como que lo traigo a la actualidad también con otro, si tomamos la idea de paradigma, con otro paradigma diferente, también a ver si hay algo que estamos invisibilizando y que se da en el sentido a lo mejor de no estar reproduciendo, más allá de que tenemos una ley diferente, que lo pensamos y en lo discursivo también incorporamos otro lenguaje que implica no discriminación, porque convengamos que las palabras también connotan, pero como a veces digo, a ver, digamos, la práctica discursiva y la práctica digamos, interventiva, digamos, como poder reflexionar a nosotros mismos, claro, digo, dentro de nuestro campo disciplinar del trabajo social. Esto tiene que ser, digamos, para todas las instituciones en relación a esto, digamos, por ahí, inclusive lo pienso, pero a ver cómo transmito esto en relación cuando intervengo. Yo lo veo y uno también, cuando a veces hablan los derechos, por ejemplo, del niño, uno piensa en lo primero, digamos, salud, educación, alimentación, y a veces nos queda de afuera, por ejemplo, la participación, el juego, o qué implica claro, participar, digamos, o decirlo y después, a ver, ¿está incorporado ese niño, niña y adolescente? Digamos, claro. charlo con él, cuento, a ver qué le pasa en ese proceso, digamos, que es parte de la intervención, incluso de las políticas, digamos, sociales también, destinadas muchas veces a ellos y a ellas y a ellas, pero construidas desde un lugar del adulto. Entonces digo, ahí se nos cae, digamos, lo que hablamos de los Claro. derechos y la voz y qué sé yo, porque después por ahí no las, digamos, incorporamos. Pero bueno, esto me parece que es bueno revisar ese pasado. A mí me interesa, digamos, cuando doy un tema determinado, digamos, bueno, a ver, ¿y cómo, y de dónde nació? ¿Y qué pasó con Claro. esto? ¿Y qué por ahí estamos reproduciendo, no? Y está bueno reflexionar y pensarlo, digamos, desde ese lugar, no para que nos condicione, por Claro. supuesto, Y, pero sí pens- para tenerlo presente y y pensaba también, revisar. Alejandra, lo bueno de tu desarrollo, de tus opiniones, es que no lo pensás a la sociedad de beneficencia como que todo lo que hizo estuvo mal hasta ese momento, hasta que apareció otra cosa o apareció otro paradigma, sino que rescatás el valor también de haber actuado en la sociedad, digamos, ¿no? Eso está como bueno. Porque, perdón, me quedé porque estoy viendo a Rosa Entel que había escrito qué correlación encontraste con antecedentes del trabajo social y vi eso y me quedé leyendo y no te, perdóname Darío, no te No, escuché. no, no. Volveme a repetir y ahora le digo a ver a Rosa. No, Perdón, eso, lo que te decía, eso es lo que hay del otro lado. Yo, lo destacable de tu trabajo
es que no lo presentás a la sociedad de beneficencia como que todo lo que hizo estuvo mal o no estuvo bueno, digamos, ¿no? Porque generalmente se suele hacer ese paralelismo, todo lo que no tiene que ver con, todo lo que tiene que ver con la asistencia es malo, todo lo que tiene que ver con reivindicación de derechos y trabajo social es bueno, digamos. Yo digo, digamos, está y eso, no, digamos, por supuesto, desde ahora a ver cómo actuaba la sociedad de beneficencia, nunca actuemos como ella, por favor, digamos, actuemos de otro lugar. Yo digo, a veces hay que entenderlo, digamos, y contextualizarlo en esa época. Obvio que no pensaban desde el lado derecho, obvio que no pensaban que ninguno, digamos, de los que transitaba por ahí en esa institución que lo estaban formando para que sea el presidente, digamos, Claro, del país, seamos realistas en eso, digamos. Rescato el tema, digo, de la mujer que mal o bien, digamos, hizo una lucha en ese momento, sí, no claro, era para todas las mujeres, digamos, del país, pero bueno, digamos, se posicionó, se pudo posicionar desde otro lugar. claro, Eh, sí, las intervenciones, digamos, nada que ver con digo, tomando como el peronismo como un gran corte y una gran claro, distinción de lo que se había hecho. Esa perspectiva no estaba y el peronismo sí la trae desde los derechos y no solamente la trae en el discurso, la trae en los hechos. claro, Y bueno, retomando un poco en el sentido, es parte del trabajo social en el sentido de, digamos, si bien yo, como había dicho, no había, digamos, no encontré específicamente algo que dijera la visitadora, a ver cómo claro, era su intervención. Sí, esto marca, porque desde ese lugar, digamos, nosotros también en parte esto de no ver la relación micro y macro, la historicidad del problema, sino solo claro, construir la intervención, y esto se traducía también en las instituciones, desde un lugar, nosotros como lugar que teníamos el saber, digamos, más claro, allá del nombre que fue cambiando a través del tiempo, digamos, no por supuesto en la actualidad, pero y hubo un corte en lo que fue la reconceptualización dentro, por supuesto, de nuestra profesión. Pero esto de desde qué lugar se construye la intervención, desde qué lugar está el saber depositado en la institución sociedad de beneficencia, claro, quienes estaban ahí, digamos, a cargo de esos niños, niñas y adolescentes, el saber desde nosotros y qué tiene que hacer ese otro, otra, y si no lo hace, esto de castigo y esto desde el beneficiario, digamos, bueno, claro, todavía que, y no desde el lugar a ver, no, digamos, yo estoy acá, es un instrumento, tenés derecho y no me tenés que agradecer nada a mí porque intervenga o no, claro. digamos, pero bueno, desde este lugar puedo encontrar, digamos, una correlación y por eso esto también se ve en los registros y digo, repensando esos registros institucionales, a ver, ¿y cómo son nuestros registros? Claro. Digamos, también reflexionar sobre eso. Bueno, la verdad que no sé si le contestaste a Rosa, que bueno, No ahí sé, me... que escriba a ver si... Perdón, me quedé porque Este, digo, no soy muy hábil con, les digo la verdad, con las redes sociales y menos con Instagram. Entonces vamos veo que se a... puede escribir y me quedé. Sí, 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 se puede escribir, acá la estoy viendo a Rosa, que se cuando, bueno, Le cuando se corta la... unió. Para que busco a ver qué es lo que estaba preguntando, se corta la conexión, se me corta la conexión, dice ella. ¿Qué correlación encontraste? Ya te digo, ¿qué correlación encontraste con antecedentes del trabajo social? Esa es la Sí, pregunta. claro, por eso le, mm, le había, digamos, mencionado. Había una escuela, sí, había una escuela que encontré que formaba, que era de visitadoras de higiene, que estaba a cargo de la sociedad de beneficencia de uno de sus hospitales, pero no encontré yo, por lo menos en los legajos, en la muestra que tomé y en lo que pude leer como es de las memorias de la sociedad de beneficencia, y del Padelay tampoco encontré. No tuve acceso a los legajos del Padelay Ah, porque, digamos, en uno de los incendios, digamos, se incendió los legajos y tenían también los libros de actas, porque era ah, una asociación civil. claro, Así, a ver, ¿qué hacía la visitadora social? ¿Qué claro. había hecho? Me encontré con una B, que, digamos, podía ser de visita o de visitadora social, esto en el libro de colocación, y después lo de las inspectoras, que sí iban a la casa y como que decían, digamos,
para seleccionarlas o para darle, para que estuviera en el fondo de pobres o para darle una máquina de coser, a ver si es una señora o esta hija se encarga de su madre que está enferma o quedó Claro, huérfana, qué barbaridad, y no tiene trabajo, y así, etcétera. Digamos, etcétera, pero no algo específico que pudieras evaluar la intervención así de nosotros en ese periodo determinado. claro. Bueno, Alejandra, la verdad que ha sido un placer escuchar tus reflexiones y opiniones sobre la historia del trabajo social, o por lo menos una parte de la historia. Nos han escuchado desde el sur del país. El profesor Mariani dice que en algún momento quiere tenerte acá en Corrientes. Seguramente vamos a invitarte en algún momento a la Yo te dije a presencialidad. vos que a mí digamos, Corrientes lo tengo en mi corazón, que yo tenía familiares, hace muchos años iba a Curuzucoatiá. Entonces Así es. conozco esa parte, digamos, de Corrientes, después hace muchísimos años, debe ser distinto, obvio, todo, pero yo tengo en mi corazón, iba a Curuzucoatiá y a Montecaseros, que estaba el río, me Ah, encantaba. sí, 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 hermosos, hermosos paisajes. Sí, recuerdo, Eh, recuerdo. en otro momento sería un fuerte aplauso para la disertante. Acá te voy a mandar saludos virtuales, Ah, no, y bueno. agradecerte tu predisposición, tu tiempo, tu buena onda y bueno, renovar esto de tenerte acá en Corriente para seguir debatiendo, seguir pensando y seguir también pensando esto que vos contás, que tiene como una institución o una organización porteña, también pensarlo en nuestros contextos de Corrientes. Digo, acá también una ciudad antigua con 500 años, ha tenido sus sociedades de beneficencia, digo, por ahí no Sí, con tantos registros como los que cuentan ustedes ahí en Buenos Aires, pero bueno, también está bueno pensarlo de ese lugar, digamos. sí, sí, había sociedad de beneficencia, digamos, en el resto del país y yo me imagino que iban en la misma línea, en cada provincia, la élite, digamos, de esa provincia, la élite política, la élite económica. Y yo te quiero agradecer a vos por la invitación, la verdad que me reemocionó, me puso muy contenta. Y digamos, y todo, no, y además, digamos, tu trabajo organizando estos encuentros y estas charlas, pensando en nosotros, en formarnos, en capacitarnos, en reflexionar, y es algo muy, muy importante lo que estás haciendo, y sobre todo en este periodo que estamos atravesando, digamos, ¿no? De Sí. pandemia, pero digamos, es muy importante lo que vos haces. Le decimos que va a quedar grabado en la plataforma, para los que no han podido ver el vivo, lo van a poder volver a escuchar y se van a poder contactar con vos. Digo, yo te he robado varias veces en Sí, la no hay cuenta. sí, sí, no hay problema. No es algo que miro mucho Instagram, pero no tengo problema. Yo si querés después te paso mi correo, digamos, o lo digo, mi correo es Alejandra Faxiuto, como se escribe, @hotmail.com. No me pidan que lo escriba acá porque no me da para hablarlo, me da para escribir el correo, pero no tengo ningún inconveniente si alguien se quiere comunicar, por supuesto. Así es, No hay y ningún problema. consultarte y preguntarte y seguir debatiendo, digamos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y Muy, muy, agradecida totalmente. Gracias. bueno, bueno, Alejandra, te mando un abrazo, no, nos estamos Un viendo, beso. muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Y Chao, a chao, todos y a todas y a todos quienes participaron en este momento. Muchísimas gracias también. chao, chao. Chao.